Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Huella Deportiva. El día de hoy pues estamos con un invitado, una invitada más aquí en Huella Deportiva, un café con hijo, digamos así, este subproyecto de lo que fue el gran proyecto de Huella Deportiva. Ahora pues en este programa que lo hemos denominado Un Café con, 3 años consecutivos ya sin parar, un solo fin de semana entregándoles a ustedes lo mejor de los deportistas de Otavalo, Cotacachi, Imbabura. Ya hemos tenido unas 2 experiencias también nacionales, como fueron Jonathan Narváez y el demoledor, ¿no? Carlos Tenorio, que ya los tuvimos aquí en el programa de Un Café con. Estamos gracias a ustedes que nos dejan entrar a sus dispositivos móviles ahora a través de esta nueva alternativa que son las redes sociales, y también estamos entrando a través de las ondas mágicas de la 93.5 en frecuencia modulada FM, Radio Pública de Cotacachi, que todos los domingos 8 de la noche realiza la retransmisión de este programa. Queremos agradecer también a las personas e instituciones que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes y pues hacen posible también con su confianza en esta idea, en este programa, que nosotros lleguemos hacia sus dispositivos móviles, abriéndonos un pasito ahí entre el optimismo, la motivación, siempre lo que es el deporte para nosotros, ¿no? Esta cuestión de borrar un poco todas las noticias a lo mejor negativas que tenemos durante toda la semana y entregarnos el día domingo al optimismo, a la motivación, a la disciplina, a la constancia, que son valores que deberíamos tener siempre nosotros presentes en nuestras vidas. Es así que queremos agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, al municipio de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos. También queremos agradecer a la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, Experiencias Confianza, a su ferretería, la Ferretería de Cotacachi, al asadero de pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, que es este hermoso espacio que nos abre pues las puertas de su negocio para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados. También queremos agradecer al Café Don León, al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo y al señor Camarón, que se ha unido pues ya a esta idea, a este proyecto de Huella Deportiva de Un Café con. Sin más, pues quiero darle la más cordial bienvenida y saludarle y darle también esta, como digo, esta bienvenida y agradecerle también por el tiempo, porque habíamos estado queriendo cuadrar esta entrevista ya hace algún tiempo, pero por el tema mismo de su profesión, que es, como digo yo, una de las más loables que existe
en la vida, en el universo, en el mundo. No habíamos podido cuadrar esta entrevista, había estado como quedándose pendiente y el día de hoy pues ya tenemos la presencia aquí de una gran deportista que ya vamos a conocerle un poquito más en el ámbito deportivo, en el ámbito laboral también me parece que podemos entrar por ahí porque tiene mucho que ver con el tema deportivo también. Y pues le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecerle por el tiempo, el espacio. Muchas gracias, Silvi, por estar aquí. Quiero presentarles a Silvia Aro. Ella es pues nuestra deportista de esta semana y queremos que nos cuentes hoy tu historia deportiva. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ivancito. Una disculpa bien grande por no haber tenido el tiempo antes, pero muchísimas gracias por darme este espacio. Parecía que ya y no se podía. Y sí, no. Algo pasaba por ahí que nos impedía estar aquí juntos. Bueno, Silvi, vamos a ir desde el principio. Yo quisiera preguntarte, ¿de dónde viene este gusto por el deporte? Bueno, el gusto por el deporte viene de mi familia, tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá. Tengo familiares deportistas, mi papá mismo, mi mamá, deportistas también reconocidos, y siempre la pica de mi papá siempre estuvo atrás mío, inculcándome, ayudándome y apoyándome siempre en el deporte. ¿Tienes más hermanos? Sí, somos 3 hermanos. ¿Ya? Total. Yo soy la mayor y tengo 2 hermanos menores, varones. Varones. Y ellos me imagino que también estuvieron metidos en el deporte. Mi último hermano sí, Inti Aro, él también llegó a la selección de Imbabura. Mi hermano el Tomás no, él nunca se dedicó al deporte. Entonces, con la que picó, tu papá era contigo. Yo creo que por ser la primera y por ser la única mujer, entonces estuvo siempre a mi lado. Tiene que sacar la cara, decía. Así decía. Listo. ¿Tu papá practicaba el deporte, la natación? Sí, mi papá era nadador. No estoy muy segura si llegó a alguna selección, pero muy bueno. Me imagino que se cruzó el lago, porque eso era lo que, o sea, si eras nadador y no te cruzaste el lago, no es como ahora, sin foto no hay proceso. Sí, se cruzó el lago mi papi, entonces por ahí le conocían un poco. Tengo un tío, él sí sé que llegó a la selección del Ecuador en natación, entonces tenemos esos genes nadadores. Qué bueno. Tú eres otavaleña. Nacida en Quito, pero viví toda la vida en Otavalo. Ya. ¿En dónde transcurre el espacio de tu vida de la primera infancia, digámoslo así? Toda mi vida he vivido en el barrio Montserrat, la cuna del amor. Sí, toda la vida viví ahí. Salí hace poco, pero ahí me crié. Ya. ¿Cómo era, por ejemplo, la niñez en el barrio Montserrat? Sabes que lo que más añora es las reuniones que se tenían entre vecinos, todos jugábamos juntos, siempre hemos tenido la facilidad de las canchas del estadio y del parque infantil que son muy conocidos en el barrio, entonces el deporte siempre estuvo presente entre nosotros. Y antes en la cancha como digo yo, antes en la cancha del Campín, como le dicen, ¿no? En Montserrat, como no había otro espacio, creo que, digamos, lo alternativo, no había, por ejemplo, la cancha de la Liga Cantonal, claro, en ese tiempo. El único espacio que más o menos se tenía por ahí era el estadio municipal de Otavalo. Y como muchas veces el estadio municipal, y no digámoslo muchas veces, sino casi siempre pasaba en mantenimiento, porque recordarás que cuando, primero de tierra, luego de hierba, pero cuando llovía era un lodazal, ¿no? Entonces casi siempre pasaba en constantes mantenimientos y toda la gente iba a Montserrat porque era una de las canchas más bonitas, estaba ubicado, creo yo, o sigue ubicado más bien, en un sitio creo que estratégico también. Ahora Otavalo ha crecido creo que para todos lados y creo que ahora se podría considerar inclusive de que el terminal, el sector del terminal con Montserrat y todos los sectores de desde el centro, ¿no? de Otavalo. Me imagino que conocías a mucha gente que iba para allá, porque ya te digo, yo el recuerdo más grato que tengo de Montserrat, y te va a parecer chistoso, es que mi papá jugaba en el estadio, ¿no? Yo tengo, creo que unos 6 años a lo mejor. Mi papá jugando, claro, mi mamá me dejó como a todo niño medio malcriado que me vaya a jugar en los juegos, y claro, mi papá tuvo que salirse del juego que tenía porque yo me caí del
del columpio y me golpeó la cabeza y era totalmente abierto la cabeza. Es el recuerdo más grato, digamos, que tengo yo de Montserrat. En ese tiempo los columpios eran de hierro purito. Y eran grandotes, yo lo que recuerdo eran que eran grandotes, Sí. o sea, no eran los típicos columpios que eran pequeñitos, ¿no? Eran unas cadenas inmensas hasta arriba, Claro, yo recuerdo clarito eso. Ajá, eso era, pero era una locura. O sea, los fines de semana en Montserrat eran, pero abarrotados de gente, tanto por el estadio, como dices, había muchísimos campeonatos, se veía muchísima gente y el parque infantil era una cosa Y increíble. hablemos de que era la cancha de fútbol, acá jugaban el vóley Vóley, y aquí había una pequeña cancha de básquet, me parece, o de Sí. indoor fútbol inclusive, Sí, deben sí, jugar, sí. ¿no? Ujú. Y hasta ahora se mantiene todavía esa estructura, pero ahora ya son canchas ya de primer orden, como se dice, ¿no? Ya, ahora está todo más moderno, los aros no se caen, entonces... ¿Tú lograste ver cómo pasaba por ahí el tranvía, el ferrocarril? Claro, nosotros íbamos a la escuela en el ferrocarril, entonces Ah. sí, soy de esa época. Qué bueno, ¿no? Era interesantísimo esa situación de ver cómo pasaba el ferrocarril, el tranvía, o como le hayan conocido en esa época, ¿no? Y justo pasaba por plena cancha. Entre el estadio y las canchas pasa la línea del tren. Ajá. Me imagino que eran las locuras también ahí por... Claro, o sea, nosotros ya veíamos que iba a pasar y ¿qué hacíamos de niños? Cogíamos los tiros y poníamos en las rieles del tren. Para hacer los que les zumbambicos después. Ajá, luego los aplastaban y hacíamos zumbambicos. En realidad creo que contamos con muchísima suerte en nuestra época de haber vivido lo que pudimos haber vivido. Y creo que sí, ¿no? Creo que el tema de la época nuestra, porque no hay mucha diferencia de edad tampoco, pero creo que esa época fue en la época en que el ser humano ocupaba los espacios públicos. Ahora, Así es. como que vivimos por el tema inseguridad, por el tema tecnológico, por el tema internet, vivimos muy sumidos en el tema de la casa, ¿no? O sea, casi no salimos, y si salimos es para algo muy puntual y regresamos. Pero nuestra niñez, nuestra adolescencia se desarrolló prácticamente en la calle, ¿no? Así es, sí, los más gratos recuerdos son esos. Hoy no se puede tener eso con nuestros hijos, pero yo creo que es más por el tema de inseguridad. Yo en realidad lo pienso 2, 3 veces antes de que ellos salgan o que ellos hagan cualquier cosa por fuera, porque en realidad me siento más segura cuando ellos están en la casa, si estén con el tema tecnológico en las manos. ¿Cuándo empieza tu aventura en el deporte, Silvi? Yo creo que empezó en la escuela. Estudié en la escuela La Inmaculada, éramos muy pocas alumnas. El profesor vio algo ahí que dijo, bueno, por ahí tiene actitud de deportista, entonces vamos a lo que esa época había, que eran los campeonatos interescolares de atletismo y de básquet, que era lo que había. Ahora ya es mucho más completo, hay campeonatos de todo, pero en esa época era el atletismo y el básquet. Y qué duro, ¿no? Porque era complejo o es complejo. Yo también estudié en el tema de una escuela católica, pero me imagino que para ustedes las mujeres era mucho más complejo por el tema de las monjitas, ¿no? Sí. Para nosotros, y en ese tiempo, digámoslo así, entre comillas, el tema del machismo todavía se podía contar en eso. Hasta ahora se puede ver, ¿no? Tengo a mi hija en un colegio particular y cuando organizan los campeonatos les separan a los hombres fútbol y básquet y a las niñas solo básquet porque no pueden practicar el fútbol, ¿no? Ajá. Pero en esa época debió ser difícil también esa situación. Mucho más difícil, o sea, el machismo se veía todavía, no, esto no es para las mujeres, entonces vamos por acá. Y aún así luchando porque como que las monjitas no tenían esta apertura de que, bueno, sí, vayan a hacer deporte. Entonces, luchando contra esto, yo creo que mucho tuvo que ver el profesor de educación física de incluirnos en los campeonatos, que logramos hacer algo. Marcelo Viñachi, ¿no? Marcelo Viñachi, él fue nuestro profesor. Compartimos también el mismo profesor, porque él también fue mi profesor. 6 años de la escuela, ¿no? Gratos recuerdos de Marcelo también. Hoy ya está, lastimosamente digo yo, hoy ya está, el paso del tiempo nos deja Para muchas todos. huellas. Le he encontrado en muchas veces, él se dedica al arbitraje, y como yo sigo jugando fútbol, pues nos hemos encontrado, pero creo que gozamos de él en su mejor época, ¿no? Claro. En la época me parece que él recién empezaba el tema de su Todo. docencia, Profesor. y claro, era de esos profesores entusiastas, ¿no? En que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y creo que, como te digo, compartimos eso también. Se da esta cuestión del atletismo.
eres seleccionada de la escuela, me dices que a lo mejor porque eran pocas y porque, claro, de algo debió haber servido que tu papá esté ahí molesta y molesta y molesta por el tema deportivo. Ven en ti cualidades para que seas parte de la selección. Y lo más bonito que era competir en ese estadio lleno, ¿no? Porque las competencias eran en el estadio municipal. Y era bonito también el hecho de ir caminando, ¿no? Porque como relativamente era cerca, tú ibas caminando, pasabas por el mercado, ibas por el puente del Tejar y llegabas al estadio, ¿no? Era lo más maravilloso que podías hacer porque obviamente de la escuela casi nunca se salía. Así es, sí, en verdad creo que es lo que recordamos con mucha añoranza, ¿no? Que ese estadio era en realidad repleto. Me acuerdo que los niños que casi no hacían caso estaban en la parte de atrás, que era monte puro. En realidad, verle ahora al mercado ahí y ver las fotos de lo que era antes del estadio sí causa bastante nostalgia, pero tuvimos gratos recuerdos. ¿Cuántas historias no se podrá contar en esos lugares, no? Yo creo que sí, porque era como el lugar de concurrencia masiva que tenía Otavalo. Yo digo, inclusive el tema, yo digo esto, ¿no? Ya empezabas tú a tener este tipo de acercamiento con los chicos, con las chicas, y yo creo que muchas historias de esas también debe haber ahí, ¿no? Sí, cómo olvidarse que las barras, todas las mujeres de un lado, los hombres de otro lado, y por lo general se daban, ¿no? Los de la Inmaculada al lado de los de la Católica, o la Sarance al lado de la Simón Bolívar, y pobres, y por ahí te cruzabas o algo, entonces sí. Interesante. ¿Participabas en atletismo en qué pruebas? Bueno, yo participé en las que son pruebas de fondo y en postas. ¿Te gustaba? No. Iba a eso, te soy muy sincera, nunca me gustó el atletismo hasta ahora. ¿Ya? ¿Te cuesta mucho? A pesar de que has practicado ya más recientemente el triatlón, pero es lo que más te cuesta. Es mi talón de Aquiles. ¿Ya? Todo el mundo me ha dicho, no, es hermoso, es que tienes que cogerle el gusto, es que no has ido a la montaña, he hecho trail, no me gusta. He corrido en pista, no me gusta. Por último, intenté la caminadora en el gimnasio, no. En realidad es mi talón de Aquiles, ¿no? ¿Ya? No le veo. Listo. A pesar de eso, tú eres seleccionada de la escuela y prácticamente por los resultados que obtienes, que fueron buenos en el tema escolar, participando, como dices tú, con escuelas mucho más grandes, no solo en el tema de número de personas, que ya solo de ver que hay más número de personas tienes más alternativas de dónde escoger, ¿no? Pero tienes esta oportunidad de representar a Otavalo ya en una selección de Otavalo, ¿no? Sí, la verdad te soy sincera, no sé cómo llegué allá, solo sé que me dijeron, bueno, va a ir a representar a Ibarra por el cantón y van tales personas, entonces ahí estuvimos. Tuve una competencia de fondo y fue en lo que fui a representar el cantón. ¿De tu escuela quién fue? ¿Solo fuiste tú? No, fui con Gabriela Rivadeneira. Ya, las dos de la escuela Inmaculada. Ajá. Y todas las demás, me imagino que de la Gabriela Mistral y de la Sarance, ¿no? Ajá, sí. Era más de la Sarance. Ellas siempre fueron como el ícono en deporte, en todo. Entonces, atletismo, que básquet, en lo que hacíamos en ese tiempo para las mujercitas, eran el ícono. Entre las que recuerdo, Micaela Artieda, la chica Aulestia, me parece. Sí, Flor María Aulestia, Gabriela Rivadeneira. Hay una foto que la tengo siempre bien grabada ahí. De los hombres, Diego Gamboa. Había un negrito también, no recuerdo bien. Me parece que era el hijo del licenciado Erasmo, me parece. Ah, ya, sí, no recuerdo el nombre, pero sí, él también era parte, me parece que era el salto alto, me parece, sí, ¿no? Ajá. Lo tengo aquí grabado porque, como digo, yo no somos tan distantes en edad, y cuando yo iba pasando los años decía, qué chévere, y ellos han sido los que fueron los duros del atletismo. Y quedaron campeones, me parece, ¿no? En la general, Me parece que sí, me parece que hubo un muy buen resultado en esa época. No lo tengo muy claro porque, como te digo, participé en una sola disciplina, pero bueno, llegué a estar en la selección. ¿Qué decían las monjitas?
Me imagino que exonerada en educación física. Claro, ya educación física no hacíamos, nosotros no, pasábamos entrenando, pero sí había un poco de bloqueo ahí. Las monjitas como que no eran muy abiertas a que, bueno, vaya, entrene o haga cualquier otra cosa. No, eran clases y eran clases. Como debe ser la conducta de las monjitas, ¿no? Siempre ellas apuntando al tema de que en lo que despunten sea en el estudio. Silvia, antes de irnos a una pausa publicitaria, quisiera preguntarte, luego del tema de la escuela, viene creo que una época difícil más que para los hombres, para las mujeres, porque los hombres dicen que maduramos después de los 40 años, ¿no? Entonces, a ustedes nos dicen que prácticamente a partir de los 12 o 13 años empieza su periodo de madurez. Hay cambios significativos en la parte física, fisiológica, en la parte mental. Y decides, no sé, por un deporte en específico que fue la natación. Sí, fue. Para entrar a cuarto curso pasé primero, segundo y tercer curso como viendo por dónde iba, qué deporte hacer, que practiqué básquet, hice taekwondo, el atletismo totalmente lo dejaba de lado. Y para cuarto curso mi mamá decide ponerme en un curso de natación porque nos iban a dar natación en el colegio y yo no sabía nadar, nadaba como perrito para salvarme la vida y ya, entonces como para no quedar mal mi mamá decide ponerme en un curso de natación. Es así como ingreso a lo que fue en realidad el amor al deporte. ¿A dónde ingresas? ¿A qué escuela ingresas? ¿A lo mejor algún entrenador, alguna persona? Sí, de Otavalo, el señor Andrés Quilumba, que fue el que me encontró. Él fue el que me enseñó a nadar con estilos. Ya. Llegaste al tema de la natación y prácticamente, como dicen, te sentiste como pez en el agua. Así es, en una semana sabía nadar todos los estilos, era realmente increíble, era como que hubiera hecho toda mi vida eso. Los entrenamientos no los sentía como entrenamientos, sino yo iba a distraerme, era feliz en la piscina. Para mí no había nada más dichoso que coger mi maleta y irme a entrenar. Lo que se hereda no se hurta, dice. Entonces ahí estaba hecho realidad el sueño de tu papá. Le cumplí el sueño a mi papi y en realidad fue así. Tomas este tiempo ya de la natación, entrenas, me dices que ya prácticamente a la semana tú ya dominabas el tema de los estilos. ¿Cuándo ya vas al tema competitivo? A los 3 meses que ingreso al curso de natación. Bueno, no creo que al mes el profesor Andrés habla con mi papá y le dice, ¿sabe qué? Le veo actitudes, en realidad le gusta y todo eso, déjele entrenando. Entonces yo empiezo a entrenar con él. En Otavalo no teníamos todavía la piscina del Neptuno habilitada. Existía la piscina, pero pasó muchísimo tiempo deshabilitada. Cerrada. Cerrada, dañándose. Y nosotros entrenábamos en Atuntaqui. Entonces todos los días viajábamos a Atuntaqui. ¿Con el profesor Andrés? Bueno, al comienzo con él, cuando mi papá tenía tiempo, porque bueno, él siempre tuvo el negocio, cuando él tenía tiempo él me llevaba y a la final acabé aprendiendo a coger el bus, cruzar Rapana y llegar a la piscina. En ese tiempo era el carril eran solamente 2 carriles. Ya. No teníamos esta pana que tenemos ahora. Pero me parece que era inclusive un poco más peligroso porque en ese tiempo, al ser un solo carril, había mucho tráfico, ¿no? Era demasiado impresionante. tráfico. Yo, por ejemplo, ahora de Otavalo a Ibarra harás unos 25 minutos, exagerando. En ese tiempo eran unas travesías de 1 hora, 45 minutos bajito, ¿no? Sí, era mucho más difícil. Entonces yo creo que el amor a esto que hacías, el amor a entrenar, el amor al deporte, logré coger bus. Yo mismo bajaba al terminal, cogía bus. Cuando mi hermano empezó, yo le iba llevando, agarrado la mano, cruzábamos la pana, no sé ni cómo, porque si eso hacen ahora mis hijos me sentiría muy nerviosa, no sé ni cómo, pero eso era nuestra travesía diaria. Ya empezamos. Listo, Silvia. Antes de ir a la pausa publicitaria, solo te quisiera preguntar. ¿Nunca te sacó a trotar el Andresito? No, porque hubiera dejado botando la natación si me hubiera sacado a trotar. No, o sea, nuestros entrenamientos netamente se en el agua. En otra cosa, sí, era solamente en el agua y un poco de fuerza en gimnasia. Listo. Silvi, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, volvemos con más.
agradecer a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, al municipio de Cotacachi, a la Cooperativa de Rédito Santa Anita, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a su ferretería, Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, el Café Don León, al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo y a la Marisquería el señor Camarón. Así es que volvemos en un ratito nada más con más de la vida de Silvia Aro. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos aquí con Silvia Aro. Ella es pues deportista. Sigues haciendo deporte hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Ya, sí. Vamos a seguir conversando de eso. Ella nos está contando sus experiencias deportivas. Habíamos conversado ya un poquito de esto de entrar en el tema del atletismo, que no fue su fuerte, que no le gustaba. Y luego descubre pues el tema de su gusto por la natación y ahorita vamos ya a centrarnos en el tema de la natación. Agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, que en estos momentos debe estar retransmitiendo esta entrevista, al municipio de Cotacachi, a la Cooperativa de Rédito Santa Anita, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a su ferretería, la Ferretería de Cotacachi, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, al Café Don León, al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo, al señor Camarón, y pues volvemos con la entrevista a Silvia Aro. Nos habíamos quedado en esta cuestión de ya pues descubres tu pasión, tu gusto por la natación, pero me imagino que hubo el primer salto de confianza, como dicen en la prueba de fuego, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasaba por tu mente en el momento en que ya te paraste al frente del agua y sabías que tenías que competir ya con alguien más? Uh-huh. Bueno, en realidad son nervios, emociones, todo junto. Son sensaciones que no creo que olvidamos nunca. La primera competencia donde en realidad ya te das cuenta que estás representando. En mi caso, a un club fue la primera competencia que tuve en Atuntá, aquí mismo. Realizaron un interclubs que creo que fue un selectivo para conformar la selección de Otavalo, igual para los primeros intercantonales que se realizaron en toda la provincia en este caso. Ahí fue cuando en realidad sentiste las mariposas en el estómago, los nervios, estas ganas de ir al baño cada 2 minutos porque ya te toca. Y en realidad recién presenciar de lo que era una competencia de natación, nunca en la vida, ni siquiera la había visto por televisión, te soy muy sincera. Para mí ir a una piscina era simplemente distracción, paseo,
y ahogarme un poquito. ¿Qué edad tenías ahí? Cuando empecé, 14, 15 años. En ese momento competiste la primera vez. Sí. Ya. Zarpaste, saliste, ¿y qué pasó? Fui como la revelación de las competencias. Nadie sabía de mí porque llevaba apenas meses de haber aprendido a nadar y llegué primera. Entonces fue como que, ¿de dónde salió? ¿Quién es? Entonces, mi trayectoria en la natación fue muy rápida, escalé demasiado rápido. Después de estas competencias, yo llego a la selección de Otavalo, a los intercantonales, y fue, pero cuestión de semanas donde a mí me llamaron ya para la selección de Imbabura, para la federación. Ya. Y ahí ya empecé todo. Pasas por este proceso de los intercantonales en donde te va súper bien también. Súper bien. ¿Qué pruebas hacías? Todas. Ya. Todas, en realidad era todóloga. Me fascinaba y mi fuerte de nuevo eran distancias largas. Ya. Era mi fuerte, yo competía 200, 400 y 800 que eran para mujeres en distancias largas, en libre. Pero, por ejemplo, a mí un récord en 100 libre no me bajaron hasta después de 10 años. También tenía récord en 100 mariposa, o sea, y en combinado era también muy fuerte. Llega este proceso de la selección de Otavalo, te va súper bien en los intercantonales, sí, y luego pasas a formar parte de la selección Imbabura. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso? Empezar del tema de que, digámoslo así, fuiste por aprender a nadar, sí, para ver que te vaya bien en el colegio, ¿ya? Descubres ese gusto que tu papá igual te había inculcado desde que tú tienes uso de razón. Pasas por este proceso del club en donde te va bien, te sientes bien, descubres tú tu potencial primero y luego los demás. La selección de Otavalo y eres convocada a la selección de Imbabura. Recuerdo que en esa época a los que éramos convocados a la selección de Imbabura nos llegaba un oficio, ¿no? Un oficio, claro. ¿Recordarás tú? En ese tiempo llegaba el oficio, llegó a las manos de mi papá, cuando ya les llamaron a entrenar ya con la selección de Imbabura. La verdad me daba muchísima pena porque todos entrenábamos en la piscina de Atuntaqui. Entonces, del grupito que yo empecé con Andrés Quilumba, quedaron ahí y a mí ya me pasaron a la piscina olímpica. A los carriles de los rápidos, ¿no? Donde entrenaban los de la federación. En este tiempo... ¿Ahí mismo en Atuntaqui? Ahí mismo. Ajá, todos entrenábamos ahí. En este tiempo se hace cargo de la selección de la federación una cubana, María Cristina. Ella fue como que el trampolín para todo lo que se vino después. Ajá. Y en realidad, o sea, de estar con un profesor de que te trataba todavía como una niña, de que sí, de que, bueno, yo decía, no, ya no avanzo, bueno, quédese nomás, no importa. Allá entrenar a un nivel profesional. Con presión, ¿no? Donde no importaban, en este caso, los insultos. Ahí no es que tu papá iba a ir a reclamar porque él está tratando así, no, trátele más duro, que así aprenden y así enduran. Y venir de... María Cristina era una entrenadora cubana. Vos sabes que los cubanos, el vocabulario de ellos es muy expresivo, entonces, de que te trate, pero con todas las palabras que no conocías en esa época. Y una presión realmente muy fuerte, porque... se venían ya los nacionales, estábamos a puertas de los nacionales, entonces me presionaron bastantísimo, pero aún así me encantaba. ¿Recuerdas a los compañeros de esa selección? Claro, o sea, yo, otavaleños, Alejandro Salazar, que con él empecé, o sea, mi travesía en la natación empecé con él, hasta hoy nos vemos. Él también pasó por aquí, él inclusive es hijo de un nadador, ¿no? Claro. Del licenciado Salazar. Ajá, sí. Él contaba ahí en sus épocas que también había cruzado el agua, como digo, o sea... Sí, todos los nadadores pasamos por ahí. ¿Quién más? Todos los hijos del señor Quilumba, Alex, Darío. Ajá, y el último también, que se me va el nombre, pero los 3 hijos también fueron
fueron mis compañeros, los que éramos de Otavalo, creo que Santiago Morales también, creo que éramos pocos, pero éramos... ¿Y de Ibarra, recuerdas también? Que me imagino que fueron tus rivales en los intercantonales, claro. O sea, a ver, en mujeres teníamos a Semiramis Guerrón, que ella es hija de un conocidísimo entrenador a nivel nacional de lo que es natación. Había la chica Andrea Maiguashka, Francis, se me fue, ella es de Atuntaqui, Raquel Gudiño, más o menos, en Otavalo, Andrea Isa. Ajá, éramos los que conformábamos la selección de Imbabura. Qué bueno, ¿no? Participas en los nacionales. ¿Qué tal la experiencia? ¿Dónde ¿Sabes? fueron los nacionales? En Machala. Ya. Ajá. No sé si fueron los primeros o segundos nacionales, pero éramos como que los que recién iniciábamos con esto. ¿Sabes que para llegar a los nacionales en este cortísimo tiempo, recién se daba a conocer lo que es la disciplina del triatlón? Ya. Entonces, me ven que nado. ¿Sabes manejar bicicleta? Sí, como le hacía todo. ¿Y de qué se trata? Y me botan igual a una competencia de triatlón sin saber nada. No sabía, porque para el triatlón hay reglas, debes saber dónde bajarte de la bicicleta, cuánto correr y todo esto. Entonces, como era buena nadando, entonces lánzate a ver cómo te va. Y me va bien. Ya. Para llegar a a las competencias nacionales, yo ya llego ya en la disciplina de natación y triatlón. Me llevan por las dos disciplinas representando a la federación. Entonces sí fue algo como que, como te digo, nunca me gustó el atletismo, era mi talón de Aquiles. Yo salía primerita de la natación, en el ciclismo me mantenía súper bien, pero llegaba el atletismo y caminaba. Entonces era como que, ay, Silvia, ¿por qué? Entonces, bueno, era donde tenía que meterle ñeque, pero llego con las dos disciplinas. ¿Cómo entrenabas? ¿Cómo entrenabas las dos disciplinas? Era bastante complicado. Antes de competencias, mi papá se encargaba del atletismo porque no quería saber nada de nada. Mi papá me levantaba 4:30 de la mañana y subíamos corriendo al lechero. Ya. Bajaba, me bañaba, me iba al colegio. Mi papá había hablado, en ese tiempo salíamos a la 1 del colegio, había hablado para que me dejen salir media hora antes. Entonces mi papá 12:30 ya estaba fuera del colegio con la bicicleta, con mi almuerzo en el carro. Ya. Entonces me subía al carro, comía mientras nos íbamos de Ibarra y entrenaba ciclismo en el autódromo de Yaguarcocha con la federación. Y ya me esperaban a las 5 de la tarde en la piscina para hacer lo que es natación. Creo que en ese tiempo no manejaban bien los entrenamientos controlados, como ahora no te van a meter a hacer las 3 cosas todos los días, ¿no? Pero así salimos y así era. Yo acababa de entrenar natación 7, 8 de la noche y llegaba a hacer deberes. Y al otro día la misma rutina. Yo me acuerdo todos los días me levantaba doliéndome algo. Papi, me duele la rodilla. Vamos. ¿No? Te levantas y vamos. Todos los días les lloraba en la madrugada. No, papi, me duele esto, me duele este otro. Y el día que ya no iba en la madrugada, salía de la piscina y tenía que regresar trotando. Caramba, vas a Machala en las dos disciplinas. ¿Qué tal te va? Súper bien. Natación, venimos trayendo, si no estoy mal, vine trayendo como unas 6 medallas. Me fue súper bien. Y en el triatlón traje el segundo lugar. Vicecampeona, nacional. Nacional. ¿Quién te ganó? Azuay. Ya. Azuay es una potencia en triatlón. No sé cómo estará la verdad hoy, pero era una potencia en triatlón realmente increíble. Listo. De esta experiencia ya de ser parte de lo que es Federación Deportiva de Imbabura, que creo que inclusive del tema del viaje mismo, ¿no? Es una sí. Odisea irse de aquí. Imagínate a Machala, que está casi ya a fronteras con Perú, ¿no? ¿Qué te dejó esa experiencia? La convivencia, aprendí muchísimo la convivencia porque, por ejemplo, mis papás no pudieron acompañarme, en los nacionales te hablo, no pudieron acompañarme todas las 3 semanas que yo pasé allá en Machala, porque yo empecé cuando empezaron los nacionales y mi última competencia era cuando ya se acababan, que era triatlón.
Entonces, me acuerdo clarito, mi papá me encargó a los boxeadores, que eran unos negros pero gigantes. Entonces, por favor, me da cuidando, verá, con usted se va mi hija y así. Entonces ellos eran pendientes de mí todo el tiempo, yo iba a las competencias, les acompañaba mientras estuve allá, porque estuve 3 semanas, prácticamente fui una de las pocas que estuvo con los de fútbol, que estuvo cuando empezó y cuando acabaron, porque igual el fútbol es largo, ¿no? Entonces, en realidad la convivencia, aprender a respetar a los compañeros, aprender a respetarte uno mismo, porque como tú sabes, estás en una edad en donde tanto los hombres como las mujeres están como descubriendo cosas, entonces todo eso te llevas vos de tu casa, del respeto, de que tienen que respetarte y así fue las primeras experiencias. Vienes a Otavalo después de haber ganado estas medallas. ¿Qué te dice tu papá? Como te digo, creo que fue un sueño cumplido, mi papi. Y como tú mismo dices, las noticias llegaban a través de cartas u oficios. De lo que llegó de los Juegos Nacionales, llega ya el oficio donde le informan a mi papá que llego a conformar la selección del Ecuador de triatlón. No llegué a la de natación de triatlón, pero sí a la selección del Ecuador de triatlón. En ese tiempo, bueno, sí, hasta ahora es Trifed. Donde me solicitaban para un sudamericano que se realizó en Venezuela, en las Islas Margaritas. Entonces fue como mi primera experiencia internacional. Pasas este proceso si aquí en Federación Deportiva de Imbabura tenías la presión, me imagino que allá era peor. Sí, muy, muy fuerte, una presión. O no peor, sino mejor, porque la presión te va a ayudar siempre a mejorar. Sí, es donde ya te pones a ver que lo que acá en Imbabura tú siempre estabas de las primeras, entonces eran muy pocas, te sentías como que a mí nadie me va a ganar, y llegas a la selección del Ecuador donde en realidad te das cuenta que no eres nada, ¿no? Si no te esfuerzas, no eres nadie. Y ya ahí sí fuimos ya con un entrenamiento planificado. Estuve un tiempo en Cuenca, viví un tiempo en Cuenca preparándome para ¿Qué edad tenías? Sudamericano. 15, 16. No tenía ¿Y el más. colegio? Permiso, tenía que presentar deberes, me mandaban mis compañeras, o bueno, mi papá, la verdad no sé cómo, creo que por fax no me llegaban y yo tenía que hacer deberes allá. Entonces claro, las arreglé, sí. No había la fotito del WhatsApp para mandar a la maestra. Ni tampoco las clases por online, Zoom. claro. Entonces tocaba ver cómo se arreglaban, ¿no? ¿Qué seguiste en el colegio? Contador. Soy contadora. ¿Ya? Me gradué de contabilidad. Y eso, o sea, prácticamente estudiaste por cuenta propia. Sí, como a distancia, pero bueno, fue un corto tiempo. Creo que estuve un mes en Cuenca entrenando por allá. Entonces ese mes fue como que... no, me acuerdo que ya estábamos para exámenes finales. Me costó muchísimo, sí. Me costó muchísimo, casi me quedo, es más, en supletorios, pero lo logramos. Silvi, ya para ir concluyendo esta entrevista, me parecería súper importante también el hecho de comparar, ¿no? De comparar este tema de cómo fue este proceso tuyo. El hecho de no encontrarle el gusto al atletismo, el hecho de por ejemplo, saber que ibas a la natación para ver qué pasa, llegas a la natación, te termina gustando, descubren tu potencial también en la bicicleta, te haces triatlonista, llegas a la selección del Ecuador, competiste en Venezuela, en las Islas Margaritas. ¿Qué tal te fue en esa experiencia? Y luego cuéntanos un poquito de todo ese proceso. Bueno, la experiencia ya a nivel internacional es otro mundo, ¿no? Ver la organización que tenían, ver a dónde nos llevaron, el hotel, o sea, para mí era como que más incentivo. O sea, si esto estoy logrando, conocí todo el Ecuador gracias al deporte. Llegué a conocer lugares por fuera también gracias al deporte, entonces para mí era mucho más incentivo.
quería seguir. La verdad, en ese tiempo, no sé hoy cómo se maneje, pero creo que es igual. El apoyo no existe, ¿no? Si no viene de parte de tus papás para este tipo de deportes, prácticamente no puedes lograrlo. Entonces, yo creo que todo se lo debo a ellos. Muy bien, excelente. ¿Te va bien en Venezuela? Sí, vengo trayendo un cuarto lugar. Para el nivel sudamericano era muy bueno. El ranking de la Trifed subió gracias a eso, entonces sí, me fue bien. Listo. Ya para ir concluyendo, creo que ha sido una entrevista bastante bonita, enriquecedora sobre todo. Como te dije, yo no tuve el gusto de conocerte así a ciencia cierta, a fondo, y te estoy conociendo ahora y te estoy dando la oportunidad también de que te conozcan. Pero tú decides ser bombero. Eso también es una parte que a mí me gustaría que les cuentes a las personas. ¿Cuándo decides tú ser bombero? Y me imagino que también esta cuestión del deporte caló hondo y te ayudó también para el tema, ¿no? Sabes que esto de bombero siempre lo llevé, ¿no? O sea, me gustaba toda la vida, estaba en cursos, era voluntaria, pero no tuve la oportunidad por el hecho de que fui madre muy joven. Ya. Entonces, como que se me quedó ahí todos mis sueños y te dedicaste a ser mamá y acabé de estudiar la universidad y trabajé con mis papás en el negocio. Pero siempre tuve esta espinita. Una vez en un curso vienen y me cuentan que van a hacer llamamiento para bomberos Cayambe. Entonces yo ya estaba ya vieja. Digo, pero no, ya a mi edad no. Fue el último llamamiento donde pudimos ingresar hasta los 35 años. Yo ingreso con 34 años, 11 meses. ¿Ya? Fue en realidad una experiencia hermosa. Había 2.000 aspirantes para 12 puestos, Ivancito. O sea, y no había diferencia entre hombres o mujeres. 12 puestos, sean hombres o sean mujeres. O sea, a mí me tocaba la competencia con los hombres. Me preparé, ingresaron 11 hombres y solamente yo logré ingresar de mujer. ¿Ya? O sea, en mi promoción son 11 hombres y yo soy la única mujer. Ingresé con 34 años, 11 meses. Ingresé en diciembre, en enero estaba cumpliendo los 35 años. Y en realidad es algo que me llena. ¿Por qué dices que el deporte te ayudó para el ingreso? Las pruebas físicas. Pruebas físicas, sí. Para tú ingresar, o sea, no sé, la mayoría de gente no sabe muy bien cómo es el proceso, pero es tal y cual como para ingresar a la policía y a los militares, las mismas pruebas, el mismo procedimiento. Acá hay una prueba bomberil que la hacen antes de todo, donde ciernen a la gente y es prácticamente físico. O sea, es una pista donde tú... ¿Te hicieron correr? Ajá, no correr, sabes que es más cuestión de fuerza. Yeah. Es más cuestión de fuerza y técnica bomberil, como lo dicen, Yeah. ¿no? Pero es muy, muy exigente. Hay ahora las competencias de los bomberos, ¿no? Ahí también se practica el triatlón el triatlón del tema bomberil, o me parece que es pentatlón o algo así. No, sabes que hay de todo. ¿Ya? Lamentablemente no existe el apoyo, no somos como Bomberos Quito, que ellos sí apoyan a los deportistas. Alejandro, por ejemplo. Por ejemplo, él está todavía en lo que es natación y esto. Nosotros somos pocos, somos cuerpos bomberos pequeños donde no hay recurso económico primero y después la gente, porque si yo me voy y me dedico solamente a entrenar, no van a tener el personal, porque yo soy bombero operativo, o sea, yo estoy en donde el fuego quema. Sí, Entonces, por eso es que no venía a las entrevistas. Entonces, no tenemos, pero últimamente se está dando el apoyo un poco. Empezamos con un Challenger en Santo Domingo, nos fuimos a presentar, nos fue bastante bien. Es igual una competencia de bomberos, hay técnicas, cómo se ve, no sé si alguna vez has visto. Vestirse más rápido. Ajá, te vistes que más rápido se pone el equipo, hay una pista igual donde... Y corres con los implementos, con todos ¿no? los implementos. Entonces es algo donde me ha tocado todavía mantenerme en buen estado físico porque mi trabajo lo amerita también y lo exige. ¿Cuántos años ya de bombera? ¿Bombera o bombero? Bombera. Bombero, ya. Vamos 8 años ya. 8 años de bombero ya. Sí. Me imagino que te ha de haber dejado experiencias muy gratas y también Demasiadas. Experiencias no tan gratas, ¿no? Por todo lo que ustedes manejan también. Sí, nosotros manejamos mucho el ámbito prehospitalario. Sí, las experiencias son tanto enriquecedoras. He traído niños del mundo, pero también se me han ido de las manos en lo que es la ambulancia. Entonces,
nos tenemos de lado y lado, pero me encanta, es algo que lo hago con todo mi corazón. Excelente, Silvi. Qué gusto el hecho de haberte conocido aquí en Huella Deportiva. Como te decía yo antes de iniciar la entrevista, pues había mucha gente que te nombraba, te decía, sí, Silvia, Andrea también, que le hicimos la entrevista, se acordaba de ti en ese nacional también que tú mencionaste, y para nosotros es muy, muy grato el hecho de poder haber contado con tu presencia aquí. Para finalizar, yo solo quisiera que le digas a la gente un consejo, que les digas qué es el deporte para ti y si vale la pena practicar algún deporte. Bueno, como sabemos, el deporte es vida. Prácticamente, quieres mantenerte bien, quieres sentirte bien, realiza deporte. Busca el deporte que te guste. Y para los padres de familia, incentivemos a nuestros niños a hacer deporte. Muchas veces, y lo tengo en mi caso, mis hijos no sacaron nada de deportistas, pero los trato de siempre estar apoyando, de incentivarles y de ver si por ahí les resulta como a mí, a la vejez, algo que les guste. Pero el apoyo de los padres tiene que ser constante y yo creo que de ahí lo logramos. Estoy seguro que no le sacas a trotar a las 4:30 de la mañana. No, después del trauma no. Muy bien, Silvi, yo te agradezco mucho por haber estado aquí. Ivancito. Para mí, como te digo, siempre me voy de aquí recargado porque el hecho de conocer tu historia, por ejemplo, como decía yo al inicio, pues venimos cargados de muchas noticias malas ahora que, por ejemplo, está en boga el tema de la inseguridad y se ven en las noticias tantas cosas que pasan, que a veces inclusive parecen que están muy lejos, pero que se van acercando y nosotros ya vivimos también con ese temor, con esa preocupación. Conocerte a ti, yo digo, nos conocemos ya de algún tiempo, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conversar de tu vida deportiva, y ahora pues irnos después de esto a sentarnos a conversar con mi hija, con mi esposa, después de la entrevista, pues es bonito, ¿no? El hecho de saber que existió una vecina del barrio Montserrat, existió una vecina de Otavalo que hizo grandes cosas, que se esforzó, que mostró disciplina, como digo yo, que tuvo la constancia necesaria para no desmayar, para no decaer, para trotar aunque no le guste, ¿sí? Pero lo bonito de esto es que, como digo yo siempre, no sabemos muchas veces qué es lo que pasa con el vecino, con la vecina, y no sabemos las historias que libran, ¿no? Las batallas que libran siempre, y eso es lo más bonito de este programa. Así es que te agradezco mucho, Silvi. Sí, Espero que no sea la última vez, espero que algún rato, si es que tienes alguna competencia nueva en el ámbito bomberil, estés nuevamente aquí, me avises inclusive para ver si es que por ahí podemos hacer alguna cobertura. Y te agradezco mucho por haberte dado el tiempo. Esa era la razón por la cual hemos estado ya a puntito, ya así, con las uñas de habernos querido encontrar, pero no habíamos tenido la oportunidad, y ahora te agradezco pues que te hayas dado este tiempito, que tu trabajo te haya permitido también el hecho de estar aquí, y nada, felicitarte por todo ese esfuerzo, por todo ese cariño al deporte, y ojalá sigas practicando, y ojalá sigas enamorada del deporte siempre. Gracias, Ivancito, a ti, muchísimas gracias, y a este espacio que nos das a los deportistas, y para que la ciudadanía igual sepa qué es lo que hay o hubo en Otavalo. No te pregunto hasta cuándo vas a practicar el deporte, No. porque por tu profesión estás obligada a practicar Así el es. deporte. Así no te guste el trote. No, ahí vamos. Solo una pregunta más ya para cerrar. Me parece que inclusive has tenido que hacer algo de rescate en montañas, ¿no? Sí, bueno, hay diferentes grupos de especialización en los bomberos. Yo pertenezco al grupo de rescate en aguas, donde somos buzos de rescate. No podía ser de otra manera. Sí, tenía que irme por mi agua. Ya. Y hacemos también rescate en alturas, rescate con cuerdas. Entonces también soy técnica en rescate con cuerdas. Hacemos rescate en montaña, estamos recién certificándonos en lo que es esto, pero también estamos ahí metidos. Como hasta ahora toda la gente en Otavalo me conoce como Chiva, entonces mi papá dice, vos no has de dejar de ser nunca Chiva y estás metida en todo. Y otra cosa también que quiero resaltar es que las mujeres podemos. No somos ni menos fuertes ni menos capaces, estamos igual capacitadas, igual preparadas que ellos, solamente depende de nosotros.
2.000 personas para entrar al cuerpo de bomberos de Cayambe, de los cuales 11 hombres, una sola mujer, mostrando ahí el poderío que tienen las mujeres. Así es. Excelente, Silvi. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Les agradezco a ustedes también por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, al municipio de Cotacachi, a la Cooperativa de Recrédito Santa Anita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a su ferretería, Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, al Café Don León, al Centro de Fútbol Especializado Luis Jaramillo, al señor Camarón, y pues gracias a ustedes también por estar siempre con nosotros. Recuerden que Chuya Vida tenemos 10 un ratito, así es que vaya, aproveche, sea feliz, abrace a la persona que tenga al lado, siempre trate de contagiar esa felicidad, y con ustedes nos estaremos encontrando la próxima semana con más de Un Café Con aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.